Capítulo 14. Conversión rápida. Sistema relicario. Dadab levantó sus rechonchos brazos por encima de su cabeza y gruñó con entusiasmo. La era de la reclamación. Por el rabillo del ojo pudo ver al oficial de seguridad de la conversión rápida, Tartarus, montando guardia cerca de una de las lámparas de aceite que chisporroteaban en la sala de banquetes. Como no quería arriesgarse a ofender a nadie, Dadab se aseguró de que sus pies se mantuvieran alejados de los fragmentos de aleación Forruna que formaban el último anillo del mosaico de la sala. La salvación incitó. Los aproximadamente 20 Ungoi, reunidos alrededor del mosaico, miraron a Dadab con ojos inexpresivos. Tartarus se cruzó de brazos y soltó un resoplido de impaciencia. El viaje, dijo Dadab, agitando sus rechonchos dedos. A pesar de su máscara, su voz seguía resonando con fuerza en la sala. Estas son las eras de nuestro Covenant, el ciclo que debemos completar una y otra vez mientras nos esforzamos por seguir a aquellos que recorrieron la senda. Un Ungoi de hombros anchos, Bapap, se acercó. ¿Esta senda? ¿A dónde va? A la salvación, respondió Dadab. ¿Y dónde está eso? Los Ungoi giraron sus cabezas de Bapap a Dadab. El diácono se movió en su arnés mientras luchaba por encontrar una respuesta. Bueno, comenzó, pero luego se interrumpió. Tardó un momento en recordar lo que necesitaba, una palabra que había oído en el seminario, utilizada por uno de sus profesores Anshum en respuesta a una pregunta igualmente espinosa. Durante la pausa, un Ungoi llamado Yuy se rascó ociosamente el trasero con un dedo y se lo ofreció a otro Ungoi para que lo oliera. Me temo, dijo Dadab con toda la gravedad que pudo reunir, que la respuesta es ontológica. Solo tenía una vaga idea de lo que significaba la palabra. Pero le gustaba cómo sonaba, y evidentemente también a los otros Ungoi, porque todos refunfuñaron alegremente en sus máscaras como si fuera exactamente la respuesta que esperaban. Bapap parecía especialmente satisfecho. Ontológica, murmuró para sí mismo. La unidad de señales de Tartarus emitió un tono corto y agudo. Nuestro salto está casi completo, dijo el oficial de seguridad. A sus puestos. Recuerden, dijo Dadab tras los Ungoi mientras trotaban hacia la salida, la senda es larga pero ancha. Hay espacio para todos vosotros, siempre y cuando crean. Tartarus resopló. El Yerohani iba vestido con una armadura roja brillante que le cubría los muslos, el pecho y los hombros. Maccabeus quería que su manada estuviera preparada para la lucha, por si los alienígenas los esperaban cerca de los restos de la nave Kikya. ¿Crees que pierdo el tiempo? Dadab señaló con la cabeza al último de su grupo de estudio que se retiraba. Todas las criaturas merecen instrucción. El pelo negro del Jiralanae se erizó. Pero los Angeili no nos proporcionaron la más competente de las tripulaciones. A Dadab no le gustaba pensar mal de los de su especie, pero sabía que eso era cierto. Los 60 Ungoi de la conversión rápida eran excepcionalmente débiles, sin educación y sin experiencia. Salvo unas pocas excepciones, Bapap, por ejemplo, eran los tipos más bajos del barril que uno esperaría encontrar realizando trabajos serviles en hábitats atestados, no tripulando una nave del ministerio en una misión vital. Dadab no entendía todas las dimensiones políticas de la relación Sangeili-Jiralanae, pero sabía que la posición de Maccabeus era inusual, era uno de los pocos maestros de nave Jiralanae en la vasta flota del Covenant. Aún así, bastaba con echar un vistazo a la conversión rápida para saber que los Angeili no habían preparado a Maccabeus para el éxito. El crucero estaba en un estado lamentable, al igual que su tripulación Ungoi. Con el permiso del cacique, Dadab había empezado a intentar ayudar. ¿Su plan? Inculcar motivación y disciplina a través del enriquecimiento espiritual. Y aunque solo había sido la segunda reunión del grupo de estudio, el diácono ya había empezado a ver una mejora en el comportamiento de los Ungoi que habían decidido participar. Al hangar, ordenó Tartarus, poniéndose el casco. Le debo al cacique un informe sobre los progresos del Uragón. Para Dadab, escalar el pozo central del crucero había sido al principio una propuesta aterradora. Su fuerza había disminuido durante su cautiverio en la cápsula de escape. Y le aterrorizaba la posibilidad de soltarse y caer en picado hasta la muerte. Pero ahora que sus músculos eran más fuertes y se había vuelto tan ágil como los demás Ungoi, el diácono podía escalar mientras observaba alegremente el ajetreo del corredor principal de la conversión rápida. Desde su llegada, el pozo había sido limpiado a fondo.
Sus paredes metálicas seguían arañadas y estriadas, pero las capas de óxido habían desaparecido y el pasaje vertical brillaba ahora con un intenso lustre púrpura. A mitad de camino, Dadaab vio que una puerta que conducía a las bahías de armas de proa había sido desbaratada y sus símbolos de advertencia desactivados. Las reparaciones en esa parte del crucero habían sido la máxima prioridad de Maccabeus para su recién adquirido Uragok. Dadaab había estado presente como traductor durante la explicación del cacique sobre lo que era necesario hacer. Pero antes de que Maccabeus tuviera la oportunidad de explicarle lo que aquejaba al cañón de plasma pesado del crucero, más ligero que alguno se había puesto a trabajar, arrancando la cubierta protectora de los circuitos de control del arma y comenzando su reparación. Dadaab había visto al Uragok realizar todo tipo de milagros mecánicos a bordo de la nave Kik-Yar, pero los Jiralanae se quedaron boquiabiertos cuando los tentáculos de la criatura se agitaron y los circuitos del cañón chispearon y zumbaron. Aparentemente sin pensarlo, el Uragok estaba realizando reparaciones que habían sido imposibles para los antiguos encargados del crucero, los insectos Yanme. Después de ver lo que podía hacer más ligero que algunos, Maccabeus relevó a las criaturas aladas de todas sus responsabilidades, excepto las más serviciales. Al cacique le preocupaba que pudieran interrumpir el trabajo vital del Uragok. Y de hecho, los Yanme que subían y bajaban por el pozo ahora solo llevaban herramientas básicas de saneamiento y mantenimiento, ninguna de las cuales se acercaba a la utilidad de los hábiles tentáculos del Uragok y sus cilios. Cuando Dadaab se arrinconó a un lado de su escalera para dejar pasar a un Jiralanae de armadura azul, un par de Yanme chocaron en el aire debajo de él. Haciendo sonar sus placas blindadas de color cobre, los bichos desenredaron sus miembros quitinosos y continuaron bajando por el pozo. Dadaab, aunque no era un experto en la especie, sabía que este tipo de torpeza era inusual en criaturas con ojos compuestos y antenas altamente sensibles, y era un buen indicio de que su reciente degradación había dejado a los Yanme nerviosos. Sí, eran mucho más inteligentes que los pequeños artrópodos como las larvas Grubs. Pero los Yanme también tenían mentalidad de colmena y eran notoriamente dogmáticos. Una vez que se les asignaba una tarea, se ceñían a ella, y a Dadaab le preocupaba que la confusión de las criaturas pudiera hacer que interfirieran en el trabajo de más ligero que algunos, e incluso que le hicieran daño a la criatura. Hasta ahora no había ocurrido nada que justificara la preocupación de Dadaab. Sin embargo, se sintió aliviado cuando el Uragok terminó de reparar el cañón de plasma y se retiró al hangar para comenzar a trabajar en la dañada nave Spirit. Los Yanme habían evitado el hangar desde la inmolación accidental de sus compañeros de colmena, lo que significaba que el Uragok estaba aislado de forma segura. Con el Jiralanae blindado en pie y en camino, Dadaab reanudó su descenso y pronto llegó al fondo del pozo. Trotando rápidamente para seguir el ritmo de las largas zancadas de Tartarus, se apresuró a llegar al extremo más alejado del hangar, donde más ligero que algunos había construido un taller temporal dentro de las dos bahías maltrechas del Spirit. La cápsula de escape había sido desechada por la barrera de energía antes de que el crucero diera el salto. Pero la cabina desprendida del Spirit seguía apoyada en la pared donde la cápsula la había destrozado. A primera vista parecía que se había avanzado poco. Las bahías de tropas delgadas, cada una de ellas lo suficientemente grande como para acomodar a docenas de guerreros, habían sido empujadas conjuntamente por sus lados más largos. Sus puertas, entreabiertas y apoyadas en el suelo del hangar, impedían que las bahías se derrumbaran. «Espera aquí», dijo Dadaab, metiéndose entre las bahías. «Voy a ver lo que ha hecho». Tartarus no protestó. Maccabeus había dicho a todos los miembros de su manada que dejaran mucho espacio al frágil Uragok. Porque aunque más ligero que algunos había sobrevivido a su prueba dentro de la cápsula, no había salido ileso. Dadaab sintió una punzada de culpabilidad cuando vio a su amigo, flotando frente a una hoja de lámina ablativa que había colgado como cortina a mitad de la bahía. El saco que había producido todo el metano que le salvó la vida estaba horriblemente distendido. Se arrastraba por el suelo cuando el Uragok se volvió para saludar a Dadaab, un mudo recordatorio de su sacrificio. «¿Cómo estás?» Dadaab firmó. «Bien. Aunque me gustaría que hubieras venido solo». El Uragok arrugó el hocico, enroscando sus ganglios olfativos. «No me gusta mucho el olor de nuestros nuevos anfitriones. Es su pelo». Dadaab explicó. «No estoy seguro de que se bañen». Se sentía bien hablar con los dedos. Durante su reclusión, las señas de Dadaab habían mejorado enormemente. Antes de que más ligero que algunos quedara demasiado débil para mantener conversaciones largas, el diácono se había sentido al borde de la fluidez, al menos en lo que se refería a temas sencillos. «¿Cómo van las reparaciones?»,
El Uragok agitó uno de sus tentáculos en un movimiento de lanzamiento, como si le estuviera lanzando a Dadab una pelota imaginaria. Caza la roca. ¿Te acuerdas? Por supuesto. ¿Quieres jugar? ¿Recuerdas cuando jugamos antes? Dadab hizo una pausa. El alienígena. El que maté. Dadab extendió los dedos. Mataste para salvarme. Pero su corazón se hundió. Había esperado que las nuevas responsabilidades de más ligero que algunos le hicieran olvidar el aterrador encuentro a bordo de la nave alienígena. Aún así, lo lamento. Más ligero que algunos hizo un gesto hacia Dadab para que lo siguiera hacia el interior de la bahía. Pero sé cómo enmendarlo. Sus tentáculos temblaron al retirar la cortina de lámina, indicando emoción o alegría. ¿Qué pasa?, preguntó Dadab, ladeando la cabeza hacia el objeto que había al otro lado de la cortina. Le resultaba familiar, pero el diácono no podía saber inmediatamente por qué. Una ofrenda de paz. Una prueba de nuestras buenas intenciones. Has hecho una de sus máquinas. Uno de los sacos dorsales del Uragok profirió un graznido de alegría. Sí. Un arado, creo. Mientras más ligero que alguno seguía exaltando las virtudes de su creación, empleando términos técnicos que superaban con creces el vocabulario de Dadab, el diácono estudió el arado. Era, por supuesto, mucho más pequeño que la máquina que habían descubierto en la segunda nave alienígena, pero seguía estando obviamente diseñado para preparar la tierra para la siembra. El rasgo dominante del arado era una rueda metálica montada con púas para la labranza de la tierra que servía también de sistema de propulsión. ¿De dónde había sacado eso el Uragok?, se preguntó Dadab, un instante antes de darse cuenta de que dos de las costillas trapezoidales de soporte de la nave habían sido retiradas. Más ligero que algunos había doblado las costillas y las había fusionado. Y debía de haberlo hecho recientemente, porque el hangar aún desprendía el olor penetrante y dulce del fundente que los Yanme utilizaban en sus soldadores portátiles, uno de los cuales el Uragok debía de haber tomado prestado para su proyecto. Más atrás de la rueda se encontraba el comienzo de un chasis. Los bucles de cable y las placas de circuitos extraídas de la bahía colgaban de la estructura cuidadosamente soldada, a la espera de que se colocara el motor, fuera lo que fuera. La curiosidad natural de Dadab murió en una rápida inhalación. Sus dedos temblaban de miedo, y su gramática vaciló. ¿Lo sabe, cacique? ¿Debería? Su orden. Reparar la nave de descenso. No hacer regalo. No es un regalo. Es una ofrenda. El Uragok revoloteó, como si la distinción fuera a disminuir la ira del cacique. ¿Cómo podía ser tan tonto? Dadab se lamentó dentro de su máscara. Se sintió mareado y apoyó una pata en el arado para estabilizarse. Pero esto no se debía solo a sus nervios que se deshilachaban rápidamente, podía sentir la bahía vibrar cuando el crucero salía de su salto. Dadab tomó unas largas bocanadas de su tanque. Tienes que desmontar. Los tentáculos del Uragok chisporrotearon. ¿Pero por qué? Parecía sinceramente confundido. Dadab movió los dedos lentamente. Desobedeces. Cacique muy enfadado. Sabía que Maccabeus nunca le haría daño al Uragok. La criatura era demasiado valiosa. Pero en cuanto a Dadab, Maccabeus no había dicho nada concreto, pero el diácono sabía que era un prisionero en la nave Jiralanae, todavía bajo sospecha por los crímenes que había cometido. En un destello de optimismo desesperado, el diácono había intentado convencerse a sí mismo de que sus esfuerzos por educar a los Ungoi de la conversión rápida serían suficientes para demostrar su importancia, a fin de evitar que el cacique transfiriera su cierta ira sobre el arado. Pero el diácono sabía que había pecado. Sería castigado, si no lo hacía Maccabeus, lo harían los profetas del ministerio, cuando la misión del Jiralanae estuviera completa. Diácono. La voz de Tartarus resonó en la bahía. El cacique te necesita en el puente. Prometido. Dadab firmó con manos temblorosas. Lo desmontarás. Más ligero que algunos giró su hocico para enfrentarse al arado. Golpeó con un tentáculo una de las afiladas púas de la máquina, como si considerara la calidad de su trabajo. Bueno, me apresuré en el montaje. Y una máquina apenas compensa la vida que he quitado. Diácono. El cacique insiste. Arreglado. Dadab firmó mientras retrocedía por la cortina y salía de la bahía. ¿Cuándo estará lista la nave de descenso para volar?, preguntó Tartarus, dirigiéndose de nuevo hacia el pozo. El Uragok ha tenido un pequeño inconveniente.
Dadab se alegró de que el Jiralanae hubiera tomado la delantera, dándole la espalda. De lo contrario, habría sabido que Dadab mentía con solo mirar sus ojos saltones. Pero sé que arreglará las cosas tan rápido como pueda. El puente de la conversión rápida estaba situado en la mitad del pozo, hacia la proa, lo más alejado posible del casco exterior, lo que lo hacía invulnerable a todos los ataques, salvo los más devastadores. Cuando Dadab entró correteando, pisándole los talones a Tartarus, observó que el puente, aunque no era tan espacioso como la sala de banquetes de los Jiralanae, era lo suficientemente grande como para acomodar a toda la manada. Todos estaban presentes, la mayoría encorvados sobre estaciones de trabajo que sobresalían de las paredes reforzadas del puente. Estas estaban llenas de interruptores holográficos que parpadeaban contra la armadura azul de los Jiralanae. Al igual que Tartarus, estaban preparados para la lucha. Maccabeus estaba ante el tanque holográfico central del puente, con las arpas apoyadas en su barandilla de metal liso. La armadura del cacique era de color dorado, pero estaba hecha de una aleación mucho más resistente. Vorenus y otro Jiralanae llamado Licinus lo flanqueaban, y sus prominentes placas en los hombros impedían que Dadab viera lo que fuera que el tanque mostrara. Dadab se inclinó, tocando con los nudillos el suelo metálico acanalado del puente. Este vibraba al compás de la unidad de salto del crucero, que se detenía a muchos metros de la popa del puente. Siempre atento al deseo de cautela del viceministro de la Tranquilidad, Maccabeus había mantenido la unidad en funcionamiento en caso de que tuvieran que emprender una retirada precipitada del sistema alienígena. «Acércate, diácono», dijo Maccabeus, percibiendo un leve olor a metano. Dadab se enderezó y siguió a Tartarus hasta el tanque. «Hagan espacio», gruñó Tartarus. «Apártate, Vorenus». Tartarus le dio un manotazo al Jiralanae, más alto y de pelo canela. «Perdone». Dadab tragó saliva. «Disculpe». Su tanque cónico le impedía esquivar, y al empujar a Vorenus hacia la barandilla, su tanque chocó contra el muslo blindado del Jiralanae. Para alivio de Dadab, Vorenus estaba tan fascinado que no pareció darse cuenta. «Increíble, ¿verdad?», dijo Maccabeus. «Sí». «Increíble», dijo Dadab, asomándose hacia el tanque por debajo de su barandilla. «¡Qué entusiasmo, diácono!». «Mis disculpas, cacique. Es que ya lo había visto antes. A bordo de la nave Kik'Yar». «Ah. Por supuesto». Maccabeus adoptó un tono irónico. «Después de todo, esto es solo, ¿qué?». Señaló con la cabeza la resplandeciente representación del mundo alienígena, cuya superficie estaba cubierta de insistentes glifos de reclamación. ¿Unos cientos de miles de luminaciones? La verdad era que Dadab seguía preocupado por la desobediencia del Uragok. Y para empeorar las cosas, el puente estaba impregnado de los poderosos olores de los Jiralanae. Los exaltados olores habían impregnado las membranas de su máscara, y Dadab empezaba a sentirse un poco enfermo. Los números son impresionantes. Dadab ahogó una oleada de amargura. ¿Impresionante? Sin precedentes. Maccabeus retumbó. Luego, su voz se convirtió en un gruñido bajo. «Muy bien. Dime qué te parece esto». Apretó con un nudillo un interruptor holográfico incrustado en la barandilla, y la imagen del planeta alienígena se desvaneció, reduciéndose a un tamaño mucho más pequeño, mientras la perspectiva del holograma cambiaba a una vista más amplia del sistema. Dadab vio un icono del crucero justo fuera de la trayectoria orbital del planeta, y a una distancia segura de este, un triángulo rojo parpadeante que indicaba un contacto potencialmente hostil. «Los estaba esperando», gruñó el cacique. «Cerca de los restos de la nave Kik'Yar». Pulsó otro interruptor, y el tanque holográfico amplió el contacto, enfocándolo. «El diseño coincide con las naves que los Kik'Yar saquearon», explicó Dadab. «Un carguero. Nada más». «Mira más de cerca», retumbó Maccabeus. Lentamente, la representación de la nave comenzó a girar. Los sensores de la conversión rápida habían hecho un escaneo detallado, y Dadab pudo ver que el casco ennegrecido del carguero estaba profundamente grabado, creando patrones en el metal brillante que había debajo. «No, no son patrones», pensó. «Son imágenes». Cada uno de los 4 lados de la embarcación mostraba una imagen diferente y estilizada de los alienígenas y los Kik'Yar. En la primera imagen, una de las 2 criaturas apuntaba con sus armas a la otra, el alienígena tenía una especie de rifle, el Kik'Yar una pistola de plasma. En la segunda, el alienígena había abandonado su rifle y sostenía un puñado de objetos redondos que parecían fruta.
En la tercera imagen, el Kit-Jar había dejado de lado su arma para aceptar la ofrenda del alienígena. Y en la cuarta, ambas criaturas estaban sentadas en lo que parecía ser un huerto. El alienígena sostenía una cesta de fruta y el Kit-Jar elegía tranquilamente. Una ofrenda de paz, dijo Dadaab con entusiasmo. No desean luchar. Mientras el holograma de la nave seguía avanzando, el diácono señaló con un dedo un contorno del planeta alienígena grabado en la esquina inferior derecha de cada lado del casco. Dos líneas cruzadas marcaban un punto en el centro de la única masa terrestre del mundo, un poco por debajo del ecuador. Y creo que es aquí donde les gustaría que nos reuniéramos. Al parecer, al amanecer, dijo Maccabeus, aumentando el aumento del tanque. Ahora Dadaab podía ver que los grabados del planeta estaban sombreados con una línea determinador, una sombra que marcaba el paso del planeta dentro y fuera de la noche. Cortando perpendicularmente el ecuador, la línea se movía alrededor del planeta con cada imagen sucesiva hasta que intersectaba el punto de encuentro sugerido en el lado del carguero que mostraba la presentación de la cesta de frutas. El cacique volvió a enfocar el tanque hacia el planeta en sí. Pero hay más. Ahora Dadaab notó nuevos detalles. Había una especie de estructura en una órbita alta sobre el planeta. Dos delicados arcos plateados unidos a la superficie por 7 hilos dorados casi invisibles. Alrededor de la estructura había cientos de símbolos de contacto rojos adicionales. El diácono esperaba que el mensaje de los alienígenas fuera sincero. Si estos contactos eran naves de guerra, la conversión rápida estaba en serios problemas. No te preocupes, diácono, dijo Maccabeus, percibiendo la preocupación del Ungoy. No se han movido desde que llegamos. Y parecen ser iguales a la otra nave. Simples remolcadores de carga sin armas evidentes. Señaló con un dedo peludo. Pero mira aquí, donde esos cables se unen a la superficie. Dadaab siguió el dedo del cacique. Había una masa de glifos de reclamación agrupados en la parte inferior de los cables. Pero cerca de ellos había otro conjunto de símbolos Forerunner, un diamante de glifos de color verde brillante que flotaba sobre el lugar de la cita sugerida por los alienígenas. Interceptamos una señal, continuó Maccabeus. Y supusimos que era una baliza, un marcador para el encuentro. Frunció el ceño ante el diamante verde. Pero nuestra luminaria hizo su propia evaluación. Me gustaría que lo explicaras. Es difícil de decir, cacique. Pero Dadaab estaba mintiendo. Sabía muy bien que uno de los símbolos significaba inteligencia, otro asociación y un tercero prohibido. Y en cuanto al cuarto glifo, el que pasaba de amarillo a azul en la punta del diamante. Dadaab se aclaró nerviosamente la garganta. Si tuvieras una biblioteca podría. No la tenemos. Los ojos de Maccabeus se clavaron en los de Dadaab. Una de las muchas cosas esenciales que los Angeli consideraron oportuno negarnos. Me temo que debo confiar en tu experta opinión. Bien, entonces. Déjame ver. Dadaab examinó con calma los glifos. Pero por dentro se estremeció de miedo. Lo sabe. Sabe todo lo que he hecho. Y todo esto es una trampa para conseguir mi confesión. Pero entonces una pequeña parte, todavía racional, del cerebro del diácono sugirió que era posible que el cacique realmente no tuviera ni idea de lo que significaban los glifos, especialmente el que parpadeaba con tanta insistencia. Era un símbolo arcano que solo algunos sacerdotes Anshum y seminaristas Ungoy superdotados se molestarían en recordar. Y si Dadaab no hubiera estado tan asustado, se habría asombrado al anunciarlo, por supuesto. ¿Cómo he podido ser tan estúpido? Estas luminaciones sugieren un oráculo. Maccabeus se apartó de la barandilla. Las feromonas de Tartarus y Vorenus se encendieron. Los demás Giralanae apartaron los ojos de sus estaciones de trabajo y echaron miradas furtivas hacia el tanque holográfico. Pero nadie habló, y durante mucho tiempo el puente se llenó de un silencio reverencial. ¿Puede ser posible?, dijo por fin Maccabeus, con la voz en un susurro gutural. ¿Un relicario y un oráculo? ¿A quién más dejarían los dioses para salvaguardar tan espléndido tesoro? Respondió Dadaab. Una sabia observación, diácono. Maccabeus levantó una zarpa de pelo plateado y la colocó sobre la cabeza de Dadaab. Con un movimiento de sus dedos, el Giralanae podría haber aplastado el cráneo del Ungoy. Pero Dadaab esperaba que el gesto fuera simplemente una señal del creciente aprecio del cacique por su ayuda como ministro de los Ungoy del crucero y traductor de su inestimable Uragok. En ese momento, todos los temores de Dadaab comenzaron a desvanecerse. Hermanos,
gritó Maccabeus, dándose la vuelta para mirar a su manada. Estamos bien y verdaderamente bendecidos. Alejándose del tanque, el cacique inclinó su cabeza sin pelo hacia atrás y aulló. Al instante, los demás Giralanae unieron sus voces a su grito, creando un estruendoso coro de gritos de alegría que sacudió el puente y reverberó por el pozo central de la conversión rápida. Pero hubo un miembro de la manada que no participó. ¿Estás seguro?, preguntó Tartarus, entrecerrando los ojos hacia los arcos atados sobre el planeta, ¿de que esto no es una plataforma de armas? La cinética no se registra en nuestros escáneres. Y es lo suficientemente grande para albergar misiles. El aullido de la manada se apagó. Pero Tartarus persistió, ajeno al incómodo silencio, debemos destruirla y todos los contactos cercanos. Nuestros láseres de punto deberían ser suficientes. No es necesario mostrarles que tenemos cañones. No participar en el aullido era un desafío directo al dominio de Maccabeus. En su vida, el cacique había derramado sangre por ofensas menores. Pero estaba absolutamente calmado cuando se volvió para enfrentar a su sobrino. Tu sospecha bien corresponde a tu puesto. Pero ahora somos testigos de una divinidad tangible. Maccabeus le dio a Tartarus un momento para retirarse del tanque, mirar a su cacique a los ojos y darse cuenta del alcance de su insubordinación, de su peligrosa posición. Si hay un oráculo en este mundo, sobrino, ¿acudiremos a su llamada de paz con violencia? No, tío, respondió Tártaro. No, cacique. Maccabeus abrió sus fosas nasales. El olor a ira del joven Giralanae se estaba desvaneciendo, y sus glándulas voluntarias producían ahora el inconfundible aroma de la sumisión. Entonces mantengamos nuestras armas bien guardadas. El cacique puso ambas arpas sobre los hombros de Tartarus y le dio una cariñosa sacudida. No daremos a estos alienígenas ninguna razón para temernos. Ningún motivo para ocultar lo que buscamos. Con eso, el cacique comenzó otro clamor. Esta vez Tartarus se unió rápidamente, y antes de que Dadab se diera cuenta, estaba gritando con ellos, con sus finos labios fruncidos dentro de su máscara. El diácono no era tan tonto como para pensar que se había convertido en un miembro de su manada. Siempre sería un extraño. Pero era el diácono del crucero, y esto era motivo de celebración. A pesar de todos sus pasos en falso, y en contra de sus temores, Dadab había encontrado por fin su vocación, su ministerio y su rebaño.